Volví a casa para sorprender a mi esposa, pero se convirtió en una confrontación brutal. Conseguí una venganza épica. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Empecemos con la historia de hoy. Volví a casa 2 días antes para sorprender a mi esposa. Ese era el plan. Había pasado 3 semanas viajando por todo el estado, gestionando una cadena de aperturas de restaurantes para la empresa en la que trabajaba. Sophie llevaba meses quejándose de que siempre estaba fuera, siempre trabajando, siempre persiguiendo el siguiente proyecto. Así que, decidí hacer algo diferente. Su cumpleaños era en 3 días. Había reservado una cena privada en su restaurante favorito frente al mar. Le había comprado un collar que llevaba meses mirando. Incluso me detuve en una pastelería de camino a casa y compré su pastel de chocolate favorito. Aparqué silenciosamente en la entrada, sobre las 8. La casa parecía normal. Las luces estaban encendidas. Su coche estaba allí. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que entré por la puerta principal. Lo primero que noté fue la chaqueta de cuero de un hombre colgada en el respaldo de una silla del comedor. No la mía. Me quedé allí parado un segundo. Quizás había pasado un amigo. Quizás su hermano. Quizás me estaba precipitando. Entonces, vi una segunda taza de café en la encimera de la cocina, todavía caliente. Dejé el pastel, lenta y cuidadosamente. La casa estaba en silencio, excepto por unas voces tenues que venían de arriba. Un hombre riendo, y luego Sophie riendo. No era la risa que usaba con los vecinos, ni la risa que usaba con la familia. Yo conocía esa risa. Caminé por la sala de estar. Un teléfono estaba boca abajo en el sofá, era caro, definitivamente no era el mío. Lo recogí. No tenía pantalla de bloqueo. Quienquiera que fuese su dueño, no esperaba problemas. La pantalla se iluminó de inmediato. El fondo de pantalla mostraba a un hombre de pie, junto a 2 niñas en un partido de béisbol. Apareció una notificación de texto. La vista previa del mensaje hizo que me detuviera. ¿Vuelves a casa esta noche o trabajas hasta tarde otra vez? Emily no para de preguntar dónde estás. 1 minuto después, apareció otro mensaje. Por favor, no te pierdas otra cena familiar. Me quedé mirando la pantalla. El nombre del contacto era Rachel. Su esposa, supuse. Miré hacia la escalera. Las voces seguían arriba, todavía riendo, todavía cómodas. Eso me lo dijo todo. No era la primera vez. Abrí los mensajes recientes del teléfono. La primera conversación de todas era con Sophie. Cientos de mensajes, fotos, planes, meses de historial. No reconocí al hombre del fondo de pantalla. Pero cuando abrí su perfil de empresa desde un correo electrónico en su bandeja de entrada, sentí que se me tensaba la mandíbula. Sabía exactamente quién era y, de repente, esta situación se volvió mucho más grande que una infidelidad. El hombre de arriba no era un extraño. Se llamaba Nathan Turner y, 6 meses antes, yo había ayudado a salvar su carrera. Durante unos segundos, me quedé allí, mirando el teléfono de Nathan Turner. 6 meses antes, había estado a una mala decisión de perder su puesto como director regional para un grupo de restaurantes con el que mi empresa colaboraba. Yo había respondido por él, personalmente. Recuerdo estar sentado en una sala de juntas, argumentando que merecía otra oportunidad después de un error costoso. Ahora, estaba arriba con mi esposa. Ya no estaba enojado, todavía no. Estaba concentrado. Entré en el despacho de mi casa y cerré la puerta. Luego, me puse a trabajar. Me reenvié capturas de pantalla a mí mismo, mensajes, fotos, reservas de hotel. Semanas de conversaciones. Había suficiente evidencia para llenar un libro. Un mensaje me llamó la atención. Nathan había escrito: Dylan todavía piensa que eres la esposa perfecta.
Es casi demasiado fácil. También tomé una captura de pantalla de ese. Entonces, encontré el número de Rachel. Pulsé llamar. Respondió después de 3 tonos. ¿Hola? Su voz sonaba cansada. Miré al techo por un segundo antes de hablar. ¿Rachel Turner? Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Dylan Walker. Silencio. Luego, dijo, vale. Creo que tenemos que hablar. La vacilación en su voz desapareció. ¿Qué ha pasado? Fui directo al grano. Tu marido está en mi casa. Una pausa, luego una risa nerviosa. ¿Qué? Está con mi esposa. Nada. Silencio total. Finalmente, ella dijo, no, estoy mirando su teléfono ahora mismo. Te equivocas. Ojalá me equivocara. Siguió otro largo silencio. Oí como su respiración cambiaba, rápida, desigual. Me dijo que tenía una reunión en el condado de River. Está en mi dormitorio. No habló durante casi 10 segundos. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba completamente diferente. ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo sé. Yo sí. Eso me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Rachel soltó una risa amarga. Hace 3 meses, encontré mensajes. Me convenció de que se había acabado. Me recliné en la silla. Así que, esto no era nuevo, no para ella. Prometió terapia, continuó. Prometió que pararía. No lo hizo. No. Las voces de arriba se oían más fuertes ahora. Movimiento, pasos. Todavía no tenían ni idea de que yo estaba en casa. Rachel dijo de repente, Dylan, hay algo que necesitas saber. Te escucho. La infidelidad no es el mayor problema. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Le ascendieron hace 4 meses. Sí. No se suponía que lo hicieran. ¿Por qué no? Porque alguien en la corporación lo estaba investigando. La habitación de repente se sintió muy silenciosa. ¿Investigándolo por qué? Rachel respondió de inmediato. Por tener relaciones inapropiadas con empleadas. Volví a mirar el teléfono que tenía en la mano, y luego a la escalera fuera de mi despacho. La situación acababa de cambiar. Esto no era una mala decisión. Esto era un patrón. Y arriba, completamente inconsciente. Nathan Turner estaba a punto de tener la peor noche de su vida. Le di las gracias a Rachel por la información y colgué. Luego salí del despacho y me senté en una silla frente a la escalera. No me escondí. No di vueltas por la casa. Simplemente esperé. Unos 5 minutos después, oí pasos. 2 pares, luego risas. El tipo de risa que la gente comparte cuando cree que está a salvo. Sophie apareció primero. Nathan estaba justo detrás de ella. En el momento en que me vio, se quedó helada. Nathan casi choca con ella. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Nadie dijo nada por un segundo. Entonces, Sophie habló. ¿Dylan? Asentí. Bien. Al menos todavía me reconoces. Su rostro se puso pálido. Nathan se recuperó primero. Dio un paso adelante. Mire, tío. Levanté una mano. No lo hagas. Dejó de hablar. Ya he escuchado suficientes mentiras por una noche. Sophie tragó saliva. ¿Cuándo llegaste a casa? Hace poco más de 1 hora. El color desapareció de su rostro. 1 hora. Eso significaba que había estado allí el tiempo suficiente para saberlo todo. Nathan miró hacia la puerta principal. Me di cuenta. También Sophie.
Me levanté. No de forma agresiva. Solo lo suficiente para dejar claro que no iba a ninguna parte. Y ellos tampoco. Sentaos. Ninguno se movió. Sonreí. Eso no fue una sugerencia. Unos segundos después, se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. Nathan lo intentó de nuevo. Dylan, esto no es. Lo interrumpí. Si dices, no es lo que parece, te echo de mi casa antes de que termines la frase. Cerró la boca. Buena elección. Miré a Sophie. ¿Cuánto tiempo? Ella miró al suelo. Dylan. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. Nathan la miró inmediatamente. Ella le devolvió la mirada. Respuesta equivocada. Yo ya lo sabía. Interesante, dije. Porque vuestros mensajes se remontan a casi 8 meses. Ninguno de los dos habló. Saqué mi teléfono. Sus rostros cambiaron en el segundo en que se dieron cuenta de lo que eso significaba. Lo copié todo. La confianza de Nathan se resquebrajó. ¿Qué quieres decir con todo? Mensajes, fotos, reservas de hotel, conversaciones borradas. Todo. Su rostro se tensó. Sophie parecía que iba a vomitar. Me acerqué. Esta es la parte que me parece divertida. Nadie respondió. Ambos pasasteis meses mintiéndome. Miré directamente a Nathan. Y de alguna manera. Ninguno de los dos se dio cuenta de que me gano la vida negociando contratos por valor de millones de dólares. La habitación permaneció en silencio. ¿De verdad pensasteis que seríais mejores ocultando cosas que yo encontrándolas? Nathan fue el primero en apartar la mirada. Eso me lo dijo todo. Sophie finalmente encontró su voz. Dylan, por favor, déjame explicarte. No. La palabra golpeó la habitación con fuerza. No hay explicaciones. Dylan. Ya tomasteis vuestras decisiones. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Y antes de que empecéis a reescribir la historia, deberíais saber algo. Ambos me miraron. Saqué un segundo teléfono y lo sostuve en alto. Nathan frunció el ceño. Sophie se quedó mirándolo. He estado grabando toda esta conversación. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par. El rostro de Sophie se quedó completamente blanco. Cada palabra que habéis dicho desde que bajasteis. Nadie habló. Así que, si alguno de los dos decide contar una versión diferente de esta noche más tarde. No lo hagáis. Y de repente, ninguno de los dos supo qué decir a continuación. Por primera vez esa noche, Nathan parecía nervioso. Muy nervioso. No el tipo de nerviosismo que tiene un hombre cuando lo pillan engañando. El tipo que tiene cuando se da cuenta de que la situación es mucho más grande de lo que pensaba. Sophie también lo notó. Lo miró a él, y luego a mí. Dylan. ¿Qué piensas hacer? Cogí una carpeta de la mesa auxiliar. Mientras estaban arriba, había impreso algunas capturas de pantalla. Anotado algunos nombres y elaborado una cronología rápida. Nada complicado. Solo hechos. Nathan se quedó mirándola. ¿Qué es eso? Pruebas. Su mandíbula se tensó. ¿Pruebas de qué? Deslicé una página sobre la mesa de café. Él la cogió. La confianza desapareció de su rostro de inmediato. Sophie se inclinó y la miró. Luego lo miró a él. ¿Nathan? Él no respondió. Yo lo hice. 3 cargos a la tarjeta de crédito de la empresa. La habitación permaneció en silencio. 2 estancias en hoteles. Señalé el papel. Un fin de semana en un resort de lujo. Nathan finalmente habló. Eso no demuestra nada. Demuestra que se usó dinero de la empresa.
Sus ojos se entrecerraron. Casi podía verlo calculando, intentando averiguar qué más sabía. La respuesta era simple. Más de lo que él quería. Sophie parecía confundida. ¿De qué está hablando? La miré. ¿El fin de semana romántico que pensabas que Nathan pagó? Ella no dijo nada. ¿El del mes pasado cerca del lago? Sus ojos se abrieron de par en par. Luego se giró lentamente hacia él. ¿Nathan? Todavía nada. Respondí de nuevo. Lo cargó a una cuenta corporativa. El silencio que siguió fue brutal. Sophie ya no me miraba a mí. Lo estaba mirando a él. Mirándolo de verdad. Quizás por primera vez. Me dijiste que lo pagaste tú mismo. Nathan se removió en su asiento. No fue así. Me reí. Fue exactamente así. Luego saqué otro papel de la carpeta y lo puse sobre la mesa. Este golpeó más fuerte. El nombre de Rachel estaba en la parte superior. Nathan lo vio de inmediato. Se le cayó el alma a los pies. ¿Qué es eso? Preguntó Sophie. Una declaración. Nathan se levantó. No lo hagas. Sonreí. Ahí está. La primera cosa inteligente que has dicho en toda la noche. Sophie cogió el papel antes de que él pudiera detenerla. Empezó a leer. A mitad de camino, se detuvo. Luego lo miró. ¿Engañaste a tu esposa antes que a mí? Nathan no respondió. Esa fue respuesta suficiente. Observé cómo cambiaba la expresión de Sophie. Sorpresa. Confusión. Incredulidad. Había pasado meses ayudando a destruir nuestro matrimonio. Por un hombre que pensaba que era diferente. Ahora estaba aprendiendo que no era especial. Simplemente era la siguiente. Dejé que eso calara por un momento. Luego miré directamente a Nathan. ¿Sabes qué es lo gracioso? No respondió. Todavía no he contactado a tu empresa. La sangre desapareció de su rostro. Todavía. Esa era la palabra que importaba. Y antes de que preguntes, continué, sí, ya hablé con un abogado. Sophie levantó la vista bruscamente. Los hombros de Nathan cayeron. Por primera vez en toda la noche, ninguno de los dos parecía tener el control de nada. Y yo apenas estaba empezando. Nathan volvió a sentarse lentamente. La lucha empezaba a abandonarlo. No porque se sintiera culpable, sino porque finalmente entendió que no había una salida fácil. Sophie parecía agotada. La confianza con la que había bajado las escaleras se había ido. No dejaba de mirar los papeles que tenía en las manos. Cada pocos segundos, miraba a Nathan como si estuviera viendo a un hombre diferente. Quizás lo estaba. Miré la hora. Luego cogí las llaves de mi coche. Ambos me miraron. Dylan, ¿a dónde vas? Preguntó Sophie. ¿Fue? ¿Qué significa eso? Significa que no voy a pasar un minuto más en esta casa con ninguno de vosotros. Nathan finalmente encontró su voz. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Lo miré. Un divorcio. Miré a Sophie. Y distancia. Luego volví a mirar a Nathan. Y para ti, consecuencias. Nadie habló. Caminé hacia la puerta principal. Antes de irme, me di la vuelta una última vez. Probablemente deberíais empezar a llamar a abogados. Luego me fui. A la mañana siguiente, las cosas empezaron a moverse rápido. Más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Me reuní con mi abogado, Michael Donovan, un hombre que conocía desde hacía años. Al mediodía, los papeles del divorcio se estaban preparando. Por la noche, ya había protecciones financieras en vigor. Nada ilegal, nada furtivo, solo una planificación inteligente.
El tipo de planificación que la gente hace cuando ve la realidad con claridad. 2 días después, sonó mi teléfono. Era Rachel. Pensé que te gustaría tener una actualización. Te escucho. La empresa de Nathan lo ha suspendido. Eso fue rápido. ¿Qué pasó? Auditoría interna. Sonreí ligeramente. Aparentemente. Alguien dentro de la empresa había empezado a hacer preguntas después de recibir un paquete anónimo. Nunca le dije a Rachel de dónde venía ese paquete. Ella nunca preguntó. Nathan está entrando en pánico, dijo ella. Estoy seguro de que sí. Hay más. Esperé. La investigación destapó quejas anteriores. Lo mismo que ella había insinuado antes, solo que ahora había pruebas. Antiguos empleados estaban hablando. Recursos humanos estaba involucrado. Personas que habían permanecido en silencio durante años, de repente estaban alzando la voz. Una semana después, Nathan fue despedido. No suspendido, no degradado, despedido. El diario de negocios local recogió la historia. Luego lo hizo otra publicación. Y luego otra. Su reputación comenzó a desmoronarse en público. Mientras tanto, Sophie no paraba de llamar. Mensaje de voz tras mensaje de voz. No respondí, ni una sola vez. Luego, 3 semanas después de que salí de la casa, envió un último mensaje. No era una disculpa. No era una excusa. Era una petición. Quería una reunión, una conversación, una oportunidad para explicarlo todo. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento. Luego, acepté. Porque había una cosa que todavía quería, la verdad. Acepté reunirme con Sophie el viernes siguiente. No en nuestra casa. Ese lugar estaba acabado. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca del río, al otro lado de la ciudad. Yo llegué primero. 10 minutos después, entró Sophie. Se veía diferente. No por su ropa, no por su apariencia. Parecía cansada. El tipo de cansancio que viene de ver cómo tus decisiones te alcanzan. Se sentó frente a mí. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella rompió el silencio. Gracias por venir. Asentí. Dijiste que querías explicar. Miró su café y luego a mí. Empezó en el trabajo. Nuestras empresas colaboraron en varios proyectos, y pasamos mucho tiempo juntos. No dije nada. Nathan me prestaba atención. Seguía sin decir nada. Me escuchaba cuando me quejaba. Me eché hacia atrás. ¿Y eso fue suficiente? Ella bajó la mirada. No. Entonces, ¿qué fue suficiente? Dudó. ¿La verdad? Ese suele ser un buen punto de partida. Exhaló lentamente. Me gustaba la atención. Al menos era sincera. Por primera vez desde que nos sentamos, creí lo que decía. Me hacía sentir importante. Asentí. ¿Y arriesgar nuestro matrimonio valió la pena? Las lágrimas aparecieron en sus ojos. No lo negó. Eso me lo dijo todo. Después de un momento, dijo en voz baja, nunca pensé que te enterarías. Ahí estaba. La frase que había estado esperando. No, nunca quise hacerte daño. No, cometí un error. Solo la verdad. Pensó que se saldría con la suya. La miré durante varios segundos, y luego hablé. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Ella negó con la cabeza. No es la infidelidad. Parecía sorprendida. Es la falta de respeto. Me incliné hacia adelante. Me mentiste a la cara durante meses. Empezó a hablar. Levanté una mano. Se detuvo. Te sentabas frente a mí en la cena. Hacías planes conmigo.
Me mirabas a los ojos todos los días. Sostuve su mirada. Y todo ese tiempo, pensaste que yo era demasiado ciego para darme cuenta. Ella apartó la vista. Porque sabía que yo tenía razón. Entonces me sorprendió. Hay algo más. Mi expresión no cambió. Te escucho. Dudó. Nathan no fue el primer hombre que lo intentó. Eso captó mi atención. ¿Qué significa eso? Sus manos se apretaron alrededor de la taza de café. Durante casi 2 años, no fue la única persona que coqueteó conmigo. Fruncí el ceño. Continuó. Tragó saliva. Había mensajes. ¿De quién? Clientes, gerentes, proveedores. La miré fijamente. Y parecía desdichada. Me gustaba. La honestidad fue brutal. Luego soltó la parte que claramente no había querido decir. Con el tiempo, dejé de sentirme culpable por ello. La mesa quedó en silencio. Porque eso no fue un error. Esa fue una mentalidad. Y de repente me di cuenta de que nuestro matrimonio había comenzado a terminar mucho antes de que Nathan Turner apareciera. Cuando salí de la cafetería, no me sentía enojado. Eso me sorprendió. Esperaba rabia. En cambio, sentí claridad. La confesión de Sophie había respondido la última pregunta que importaba. Nathan no había destruido mi matrimonio. Se había metido en las grietas que ya existían. La infidelidad fue el resultado, no la causa. Durante los siguientes meses, todo siguió desmoronándose. La situación de Nathan empeoró, mucho peor. La investigación de la empresa se expandió más allá de los informes de gastos. Antiguos empleados dieron un paso al frente, luego antiguos contratistas. Luego un antiguo asistente. El patrón se volvió imposible de ignorar. Era una larga historia de comportamiento poco ético. Más que suficiente para destruir una carrera. El ejecutivo que una vez entraba en las salas de juntas como si fueran suyas. De repente no conseguía que nadie le devolviera las llamadas. El mundo de los negocios era más pequeño de lo que la gente pensaba. La voz corría rápido. Una tarde, Rachel me llamó de nuevo. Para entonces, nos habíamos convertido en amigos improbables. Pensé que te gustaría saber esto, dijo. Te escucho. Nathan se entrevistó para 3 puestos de dirección. Y no consiguió ninguno. No me sorprendió. Las reputaciones tardan años en construirse, y minutos en perderse. Mientras tanto, la vida de Rachel se movía en la dirección opuesta. Finalizó su divorcio. Comenzó un negocio de consultoría y compró una pequeña casa más cerca de sus padres. Por primera vez en años, sonaba genuinamente feliz. La historia de Sophie fue diferente. Dejó su trabajo poco después de nuestro divorcio. La atención de la que había disfrutado durante tanto tiempo desapareció casi de la noche a la mañana. Los amigos que una vez alentaron sus decisiones, se alejaron lentamente. La realidad tiene una forma de hacer eso. Aproximadamente 1 año después de nuestro divorcio, escuché algo inesperado. Nathan había empezado a salir con alguien nuevo. 3 meses después, ella lo dejó. Luego, otra relación fracasó. Y otra. Los mismos patrones seguían repitiéndose. No era ninguna sorpresa. La gente rara vez escapa de sí misma. En cuanto a Sophie, no había hablado con ella desde la cafetería, hasta una noche. Apareció un mensaje en mi teléfono. Simple. Directo. Escribió que se había equivocado en todo. Equivocada sobre Nathan. Equivocada sobre sí misma. Equivocada sobre mí. Luego vino la frase que se me quedó grabada. Pensaba que la confianza significaba perseguir lo que me hacía sentir bien. No me di cuenta de que la verdadera fortaleza era permanecer leal cuando nadie estaba mirando. Lo leí una vez.
Luego, dejé el teléfono. Porque por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí la necesidad de responder. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. Y algunas disculpas llegan después de que el daño ya está hecho. 2 años después. Me encontré de pie en el mismo restaurante frente al mar donde esta historia había comenzado silenciosamente. No porque estuviera mirando hacia atrás, sino porque estaba avanzando. La reserva que originalmente había hecho para el cumpleaños de Sophie nunca se concretó. En aquel entonces, había entrado por la puerta de mi casa cargando regalos y un pastel. Ahora, estaba entrando en un nuevo capítulo, llevando algo mucho más valioso, paz. Muchas cosas habían cambiado. Había aceptado un ascenso y comencé a supervisar operaciones en varios estados. Mi carrera había crecido. Mi vida había crecido con ella. Y lo más importante, ya no medía mi futuro en función de un pasado que no se podía cambiar. A mitad de la cena, mi teléfono vibró. Era Rachel. Nos habíamos mantenido como amigos a lo largo de los años. Nada más. Solo 2 personas que entendían exactamente lo que el otro había sobrevivido. Respondí. ¿Todo bien? Ella se rió. De hecho, sí. Me alegra oírlo. Hoy me encontré con Sophie. Eso captó mi atención. Ah, sí. Rachel hizo una pausa. Preguntó por ti. Sonreí ligeramente. ¿En serio? Quería saber si eras feliz. Miré hacia el agua. El atardecer estaba volviendo la superficie de color naranja y dorado. ¿Qué le dijiste? La verdad. Esperé. Rachel se rió de nuevo. Le dije que te va muy bien. Hablamos un minuto más antes de colgar. Mientras guardaba el teléfono en mi bolsillo, noté otra notificación, un mensaje de Sophie. El primero en casi un año. Lo abrí. No había mucho escrito, solo unas pocas frases. Dijo que esperaba que la vida me hubiera tratado bien. Dijo que lo sentía. Luego escribió una última línea. Ojalá hubiera entendido tu valor antes de perderte. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos. Luego bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Sin ira, sin satisfacción, sin ganas de responder, solo aceptación. Años antes, habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Ahora, no cambiaban nada. La verdad era simple. El hombre que había entrado en esa casa esperando sorprender a su esposa ya no existía. La traición lo había puesto a prueba. El divorcio lo había endurecido. La reconstrucción lo había fortalecido. Y en algún punto del camino, había dejado de necesitar la validación de las personas que me hicieron daño. Terminé mi cena, pagué la cuenta y salí. El aire de la noche era fresco. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Por un momento, me quedé allí, mirando la vista. Luego sonreí. No porque Sophie se arrepintiera de sus elecciones, no porque Nathan lo perdiera todo. No porque yo hubiera ganado. Sonreí porque finalmente entendí algo. El verdadero cambio de poder no fue la noche en que los descubrí. No fue el divorcio. No fueron las consecuencias. El verdadero cambio de poder ocurrió en el momento en que sus decisiones dejaron de controlar mi futuro. Me subí a mi coche y me fui. Esta vez, no había ninguna sorpresa esperándome en casa, solo paz. Y eso valía más que cualquier cosa que hubiera perdido. Gracias por vuestra atención.